Que sí puedas darnos, iluminarnos un poco con esa información, sería buenísimo. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Entonces, gracias por participar. Este ciclo que le he colocado el nombre de el COVID-19 y la religión. Yo quería antes que nada, una mirada más allá de la técnica, de la ciencia. Y en lo particular, quería hacer como una pequeña introducción sobre el por qué elegí este tema. Y creo que tiene que ver un poco desde la mirada, como siempre, bastante personal, desde la experiencia individual, personal, que me ha llevado a incursionar en distintas religiones para profundizar y querer conocer, ¿no? Yo quería hacer también una breve reseña un poquito de lo que ha sido estos últimos, casi 90 días, ¿verdad? Que hemos experimentado todos en la cuarentena. Bueno, yo he ido pasando por distintas etapas que han sido muy llamativas, y yo observándome también me resultan diría que hasta, sí, simpáticas, hasta autocuestionables, ¿no? Porque paso distintas emociones, ¿verdad? Que me han llevado desde una tranquilidad absoluta, porque yo cuando llegué de la India, justo a los pocos días, yo llegué, casi llegué, y al toque pusieron la cuarentena, tuve bastante suerte con esta situación, y la verdad que la cuarentena inicial fue, creo que también como para muchos, al principio fue como una especie de vacaciones, ¿no? O sea, no fue buenísimo porque, yo seguía para cuando había estado, después de haber dejado un grupo en la India, había estado haciendo una vida de ashram, una vida de trabajo espiritual, y llegar a la Argentina, que normalmente lo que nos enfrenta bastante es el shock con lo cultural y volver a la vida diaria. Esto fue como una extensión de retiro. Para colmo se suma tanto interés de tanta gente por incursionar en el mundo espiritual, ¿verdad? Dentro de la cuarentena, que era una fiesta, ¿no? Pero todo ese camino creo que, como muchos, entiendo que ha ido cambiando, y también se ha ido transformando en una, yo diría que hasta en una especie de enojo, que tiene que ver un poco con el fastidio, con el hartazgo, pero que también te traslada un poco esa imagen un poco didáctica, de decir, perfecto, uno está un poquito agotado de esto, pero sin embargo está viendo en el mundo, en la gente, está viendo una especie de despertar, lo cual a mí me resultó bastante interesante. Decía, qué bueno, ¿no? La gente se está preguntando incluso acerca hasta del espíritu, ¿no? Es que bueno poder incursionar, y qué bueno que uno, como un funcionario de distintas herramientas y técnicas de instrucción, pueda empezar a colaborar. Y de ahí también siento que hubo como un cuestionamiento, yo soy muy de cuestionarme todo, que tenía que ver con no estar especulando justamente con la necesidad espiritual, como para poder justamente desarrollar también un desarrollo profesional, ¿no? Y y hasta finalmente yo siento que ha terminado como en unas etapas que a veces ha habido como cierto acercamiento a un público que uno considera dormido, ¿verdad? Que uno considera dormido, que, que no tiene interés en profundizar en la espiritualidad, y sin embargo me di cuenta que hay muchos puntos que estamos afín y que los dos queremos terminar con esto. Así que era simplemente como una introducción que yo quería hacer a qué me motivó a hacer todo este ciclo, que lo vamos a ir haciendo los fines de semana. Y ya que quiero presentar a Sergio López, pastor luterano de la iglesia que queda acá muy cerquita de donde yo me encuentro, de la iglesia evangélica del Río de la Plata, y tiene bastantes títulos, los cuales me pidió, por favor, no hace falta comentar esas cosas, y
Está casado, su pareja se llama Renato, eh, incursiona mucho y desarrolla mucho lo que es la comunidad de la diversidad, es correntino, y bueno, trabaja en dos congregaciones, la de Belgrano y la de Villa Ballester. Tiene sus pasiones de la música, la cocina, y también tiene unas pasiones que a mí me gustaron, yo le puse como pasión, y me gustó ese cierre cuando le pedí que me pasara alguna data para presentarlo, y me habló del silencio y la soledad. Me gustó esa combinación, ¿no? Cuando yo dije, bueno, esa también es una pasión, ¿verdad? El silencio y la soledad cuando estamos en este mundo espiritual. Así que, bueno, como todos, bueno, y seguramente recién una señora nos había compartido sobre el interés, y ya Sergio nos va a iluminar sobre el reformismo, ¿verdad? Y a mí me interesó, me encantó este fin de semana que tiene que ver principalmente con el reformismo cristiano, el reformismo judaico, que va a ser el día de mañana, y que bueno, que siempre tiene que ver con doctrinas que se proponen a los cambios. Y ahí yo me sentí como tan a gusto de escuchar estas corrientes, protestantes, ¿no? De reformismo, porque, bueno, yo también quería hacer, antes de presentarlo a Jorge, como una introducción de que cuando yo me acerco a Sergio a través de lo que fue la noche de los templos. Nosotros éramos 4 amigos, Silvia estaba ahí, que Silvia en este momento nos está acompañando, y no sé si estará por ahí Guillermo y Mirta, pero me acuerdo que teníamos el tiempo bastante limitado, fuimos a escuchar fue una cosa muy accidental, porque en realidad teníamos poco tiempo, había un concierto en una iglesia también protestante, acá cerca de mi casa, que había música celta, y entonces, bueno, fuimos a escuchar la música, y yo le dije a los chicos, hay que optimizar. Se ve que me agarró me agarró el tema de cuando voy a la India, que a veces tengo poco tiempo, hay que ver mucho, chicos, hay que optimizar y se nos va el tiempo. Estamos acá en el barrio, me llamó la atención, descubrí un barrio sumamente protestante, y yo eso no lo sabía, empecé a descubrir un montón de cosas que ni sabía por tantos años, y le dije a los chicos, bueno, vamos a movernos. Y bueno, y pasamos viendo el mapita por la iglesia evangélica del Río de la Plata, nunca supe qué era, yo pensé que era una escuela, y cuando entramos, la verdad que mucho no sabe, estábamos como dudando, ¿no? Porque en medio se estaba acabando todo y queríamos optimizar porque queríamos ir a otra iglesia más que quedaba en la avenida Kramer. Y bueno, y ahí vimos al lado del altar, vimos a un pastor con una luz muy especial y con un recibimiento que nos dio una sonrisa muy mágica. Y bueno, nos acercamos a saludarlo, era Sergio López, nos sentamos los 4 y bueno, quedamos ahí como embebidos de conocimiento, o sea, yo me acuerdo que cuando salimos de ahí, salimos así muy transportados, era como una experiencia, como me pasa mucho en mis pasaportes en India, y cuando salimos ahí yo digo, ay chicos, todavía nos faltan 2, nos falta el templo budista y falta la iglesia, no sé cuál, y viene Silvia, y Silvia dice, Pablo, yo estoy hecha con esto que acabo de escuchar, es como que estoy con la panza llena, no requiero más, así que bueno, Sergio, te dejo la palabra a vos, bienvenido. Gracias, gracias. No sabía que en esa oportunidad tenía poco tiempo. Yo cuando agarro la palabra, me gusta hablar, entonces, pero bueno, agradezco este espacio, saludo a todos y a todas las que estamos acá conectados. Como dijo Pablo, mi nombre es Sergio, yo soy argentino, nacido en Corrientes, y pertenezco a una iglesia que tiene un nombre muy particular. Somos luteranos, pero la iglesia tiene una presencia en Argentina, Paraguay y Uruguay, en 3 países. Por lo tanto, a esta cuenca del Plata, para unificar de algún modo el nombre, se le puso Iglesia Evangélica del Río de la Plata, es decir, que abarque estos 3 países, Uruguay, Argentina y Paraguay. Es una iglesia de tradición luterana que viene con la inmigración alemana
y por eso nuestras iglesias están en lugares o en enclaves con predominio, digamos, de la cultura alemana. Entonces, si bien es cierto que hoy día es minoritario el número de gente que pertenece a la colectividad alemana, no obstante, eh, por mucho tiempo marcó la tradición de la iglesia lo étnico. La iglesia luterana es una iglesia cristiana. Surge con Lutero en el año 1517 en Alemania, producto de una reforma que inicia este monje agustino, católico, sacerdote, y plantea básicamente 4 cosas fundamentales para aquella época: la sola fe, la sola gracia, la sola escritura y el solo Cristo, ¿sí? Cada uno de estos solos, como absolutos, lo que intenta de algún modo es sacar todo aquello que a lo largo de la historia a todas las creencias y religiones se nos van pegando, que son las tradiciones. Indiscutiblemente, a veces las tradiciones terminan metiéndose tanto que se hacen parte de la religión, cuando en realidad no es lo fundamental, no es el núcleo, ¿sí? Entonces Lutero lo que dice es, bueno, volvamos a la sola escritura y por lo tanto que no haya ninguna otra autoridad más allá de la escritura que nos dirija. Entonces, de esa manera, los escritos del Antiguo Testamento o de lo que se llamó el Primer Testamento y los evangelios y las cartas apostólicas forman el núcleo de nuestra creencia. Después, eso obviamente trae consecuencias que tienen que ver con, bueno, si la autoridad máxima es la palabra de Dios, entonces no es una autoridad jerárquica la que nos gobierna, somos comunidades democráticas, por lo tanto la constitución de la iglesia es diferente. Así es que, de algún modo, digamos, la fe luterana como reforma de aquella iglesia católica, reforma la teología, pero también reforma la estructura, es decir, reforma el cómo vamos a hacer iglesia, cómo vamos a creer, digamos, de algún modo. Así que tenemos en Argentina ya más de 150 años de existencia, producto de esta inmigración de alemanes, de ruso-alemanes, que han venido, y en un momento en el cual, como país, todavía nuestra iglesia no está tenida en cuenta como iglesia, pero sí con una tradición que va muy vinculado entre lo étnico-cultural con lo religioso, ¿sí? Van las dos cosas juntas. Hoy día la realidad es totalmente distinta. Nuestras iglesias son iglesias inclusivas, es decir, participamos argentinos, paraguayos, uruguayos, alemanes, juntos, y no tiene que ver lo étnico como algo propio, fundamental, sino más bien la cuestión doctrinal de la fe y lo que queremos profesar, digamos. Esa es un poco nuestra iglesia, eso es un poco nuestra tradición y un poco lo que hace a nuestra fe. Así es que básicamente, para responder a una pregunta que me hacían antes, somos cristianos y tenemos como base doctrinal la palabra de Dios, tanto en lo que es los primeros escritos, desde el Génesis, los profetas, los libros de la ley, la Torá, como también los evangelios y las cartas, digamos, ¿sí? Así que en eso intentaré reducidamente poder contarles un poco de quiénes somos o qué creemos, ¿sí? Gracias, Sergio. Sergio, vamos con el COVID. Dentro de su, Dale.
dentro de su genética, si miran un laboratorio, ¿qué pensás? O sea, ¿qué trae este virus? O sea, ¿cuál es, qué, qué viene? ¿Qué viene dentro? ¿Qué visión le puedes dar tú desde lo espiritual, religioso, o desde el principio personal? ¿Qué trae? O sea, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos viene a mostrar? O sea, ¿es consecuencia de qué? A ver, yo no soy ni científico, ni médico, ni político, por lo tanto no voy a entrar en responderte con conspiraciones o con cuestiones que puedan ser de índole político o quizás científico. Lo que me llama la atención es que algo tan pequeño como un virus, inclusive que desconocemos totalmente y que desde enero de este año a lo que vamos ahora, que estamos en junio, creo que trastocó eh, toda la vida y lo que nosotros conocíamos hasta ahora. Es decir, de algún modo, eh, la presencia del virus, invisible inclusive, por hablar de algo de lo cual tiene que ver con, liga ahí con lo espiritual, ¿no? Que a veces es invisible. De algún modo, no, a todos, a cada uno, de alguna u otra manera, y a las estructuras que veníamos llevando, nos atravesó de una manera única e irrepetible. Creo que ninguno de los que estamos acá tenemos noción de haber estado o participado de algo de tamaña envergadura. Ni siquiera comparado con la gripe española o con las otras pestes que a lo largo de los siglos el mundo fue atravesando. Esto fue algo global. Y porque es global, uno rompe con toda la cultura de lo que nosotros veníamos llevando. En algunos aspectos es muy positivo. Lamento, y esto lo quiero decir, lamento la pérdida de vida, lamento que realmente no podamos acceder actualmente, digamos, a una cura y todo eso, pero ciertamente nos está hablando de algo mucho más superior todavía. Y acá es donde me gustaría conectarlo con la experiencia de fe. Creo que nos vuelve otra vez a conectar con lo más profundo, que es que el ser humano es limitado. Desde nuestra concepción de fe, tenemos un Dios arriba y el hombre, el ser humano, tiene que rendirse ante aquellos que todavía no domina, no conoce, no maneja y por lo tanto lo trasciende, ¿sí? Y en esto me parece una oportunidad única. Entiendo también que contrae un montón de dificultades, el no poder saludarnos, el no poder abrazarnos, el no poder vernos, el haber perdido todo eso que nosotros teníamos por común, el juntarnos, hoy se ha vuelto un valor sumamente apreciado. Entonces, creo que de alguna manera nos está ayudando a descubrir aquellas cosas de las cuales ya la vivíamos, pero no las valorábamos. Entonces, hoy se ha vuelto de valor inapreciable el poder abrazar, el poder sentir a la otra persona. El cuerpo ha pasado a ser algo ahora. La corporidad, esta cuestión de los afectos, ha pasado a ser ahora nuevamente en un lugar central. No nos dábamos cuenta de lo importante que eran los afectos, el cariño, y que podrás tener más o menos dinero, pero hay un montón de cosas que el dinero no lo compra y la felicidad no te la trae.
ni siquiera el bien material. Entonces nos damos cuenta hoy cuánto necesitamos de sentirnos queridos, abrazados, y del contacto, ¿no? Así que creo que en una primera instancia y en una mirada muy general, me parece que esto nos trae como un mensaje. Por otro lado, Pablo, permitime que te diga, a nosotros los cristianos nos agarró en pleno tiempo de Pascua. Es decir, nosotros hemos vivido, porque toda esta cuarentena, este periodo, empezó a pasar entre marzo y ahora vamos llevando a junio, pero entre medio fue el tiempo de Pascua. La cuaresma, ¿no? Fue en medio de la cuaresma. Pascua, en medio de la cuaresma, sí, Cuaresma, digamos, en medio de la cuarentena. no ¿sí? cuarentena, cuaresma. Sí, justamente. Y sabes que yo estuve reflexionando mucho acerca de esto y me volví a los orígenes, porque creo yo que siempre es necesario, cuando sucede algo así, poder volver a la fuente de nuevo. Resulta que cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto, previo al proceso de liberación, previo a la salida de Egipto, hubo un acontecimiento que marcó justamente la liberación y que fueron un periodo de las 10 plagas que se llama en el texto bíblico, las 10 plagas de Egipto, famosas y conocidas, que comenzaron con el agua que se tiñó de rojo, la invasión de langostas, la aparición de granizo, que hoy podríamos explicarlo por los fenómenos naturales, es decir, hoy también tenemos esas plagas pululando, pero que de alguna manera marcaron un momento histórico como fue el tema de la liberación de Egipto. Y déjame que te comparta esto que para mí fue de una manera brillante, poder descubrirlo. Nunca lo había leído. Dice Dios en el capítulo 10 del libro del Éxodo, desde el versículo 1 en adelante, que la última plaga que tuvo que ver con la muerte de los primogénitos, que marcó la diferencia entre las casas de los judíos del pueblo de Israel, que marcó los dinteles con la sangre del pacto que Dios ha hecho con la alianza con el pueblo de Israel, de algún modo marca a tal punto este hecho de la muerte por causa de una peste, de ahora es para que ustedes puedan contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que está sucediendo. Es decir, que la liberación del pueblo de Israel, el conjunto que tenemos de las 10 plagas y la última, sobre todo, la muerte de los primogénitos, en realidad tiene que ver con un aprendizaje que es para las próximas generaciones. De algún modo, creo yo, que si hemos de conquistar la libertad, hemos de conquistar la responsabilidad, hemos de vivir en una nueva manera de ser seres humanos en este mundo, a veces el precio es un precio muy alto el que tenemos que pagar para que no se nos olvide tan rápidamente que en realidad la libertad, el cómo vivimos, la hospitalidad, el poder vivir de una manera íntegra, conlleva un costo muy alto, que fue justamente ese paso que cobra vidas. No es feliz lo que estoy diciendo, ¿sabes?
pero de algún modo a veces me da la sensación de que como humanidad rápidamente olvidamos un proyecto, una razón de ser, y enseguida damos por naturalizado lo que tenemos y perdemos de vista para qué estamos, ¿sí? Y así que por eso lo conecté enseguida entre este tiempo de cuarentena, del coronavirus, de todas las pérdidas que hemos tenido como humanidad, con aquel primer hecho de las plagas de Egipto, que de algún modo le sirvieron al pueblo de Israel para obtener la liberación, ¿sí? Pero con la única consigna de que fuera transmitido, que eso no se perdiera, que de alguna manera a lo largo de las generaciones se volviera a recordar que el precio de la libertad fue ese. De hecho, si alguna persona de las que está escuchando es de tradición judía, en la noche del Pesaj de Pascua se celebra sacando de la copa de vino 10 gotas que recuerdan las 10 plagas de Egipto. Es decir, cómo hasta nuestros días llega ese acontecimiento que sucedió, de tal manera tiene la misma envergadura esto que estamos viviendo ahora. ¿Se entiende lo que estoy queriendo compartir contigo, Pablo? Se entiende, se entiende. Yo entiendo que en definitiva la liberación, que vos estás hablando de la liberación del pueblo de Egipto, tiene que ver, no sé, llevándolo un poquito a nuestro desarrollo o trabajo hoy en día espiritual, al despertar de la conciencia, ¿no? Que tú también lo decías, me gustó mucho, a mí me encanta la palabra rendir, ¿no? Cuando tú dices que uno, ¿no? Que utilizaste, al final, es como la toma de conciencia del abrazo, la toma de conciencia de los afectos, la toma de conciencia de la importancia de la amistad, ¿no? Que siempre estamos tan sobresaturados que no tomamos conciencia ni del vecino, ¿no? Y la verdad Fíjate que, por ejemplo, nosotros hoy día, por polemizar un poco, estamos preocupados por la falta de hospitales. La falta de hospitales o la falta de... no es el problema es la falta de hospitalidad, que no es lo mismo. Los hospitales son los recursos, sí. pero la falta de hospitalidad, y por hacer juego con la misma palabra, hospitales, hospitalidad, es lo que en realidad cada uno de nosotros podemos aportar. Y en este tiempo ha despertado un montón. Yo soy muy feliz de ver que el mundo entero se ha vuelto un mundo hospitalario, ¿sí? Como también otros ejemplos, los minoritarios, de los cuales seguimos todavía encerrados en nuestra propia burbuja, digamos, ¿no? Sin poder ver que somos seres humanos y que todos tenemos la misma dignidad humana y compartimos esta casa común que es el mundo, y que todos somos valiosos. Y sobre todo, somos valiosos desde los más frágiles, porque este virus nos vino a poner en primer lugar nuestros mayores, que en una sociedad, nuestros mayores, Okay. ¿sí? En una sociedad de consumo, de producción, nuestros mayores eran material de descarte, eran personas de las cuales no producían, ya habían pasado por, digamos, no trabajan, lo único que a un sistema como el que estábamos teniendo, lo único que le venía a traer era un problema de cómo hacemos para seguir manteniendo y prolongando la vida. En realidad ahora todos salimos a cuidar a nuestros mayores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta del valor que es conservar la vida justamente de aquellas personas a las que en realidad hasta ayer considerábamos material de descarte, No, es que incluso, improductivos, ¿no? incluso, Sergio, si te pones a ver, cuando se cuestiona el tema de si es economía a veces o qué te decir, o salud, también es como, vos te das cuenta que hay como, están dentro de una ecuación económica, ¿no? También o no preservar, porque en definitiva es
todo lo que es la población pasiva, sobre todo en economías muy de economía de mercado, es parte de una ecuación de la cual es una carga muy significativa, ¿no? Entonces pasa también, pasa eso, ¿no? Pasa a entrar en una dinámica que al final dice, bueno, es parte del costo y bueno, y la vida continúa, ¿no? Es un poco esos análisis. Una cosita, Sergio, yo te quería preguntar, vos sabes que nosotros, bueno, nosotros, me estoy colocando yo porque estoy muy involucrado a veces en temas de religiones más orientales, dentro del hinduismo, bien, etcétera, hablamos mucho de lo que es la ley del karma, ¿verdad? O sea, es la ley de causa y efecto, en el cual, bueno, recibimos todo lo que hicimos, ¿no? Es un ciclo que se hace eh, vicioso, ¿no? En cierta medida, si es algo negativo. Te pregunto, ¿consideras también eso que puede ser como algo consecuencia de, evidentemente, de nuestra actitud? O sea, pues si me estás hablando que esta plaga también como la plaga de Egipto, vienen a traer un mensaje, es porque no estábamos haciendo las cosas bien. O sea, y ustedes, digamos, dentro del cristianismo, están recibiendo esto como un mensaje evidentemente más allá de las, o sea, un mensaje divino, digamos, ¿no? Justamente, a ver, quizás la llamamos de otra manera. Yo apelo a la conciencia social, apelo a la responsabilidad, apelo a que el individuo ha perdido, el ser humano ha perdido su norte, es decir, para qué está, para qué venimos a este mundo y hacia dónde vamos. Creo que se han notado de nuevo todas estas preguntas, ¿sí? Y considero que justamente nos pega profundamente, inclusive vos hablabas al principio de que pasamos por un montón de estados anímicos, a veces de alegría, a veces de bronca, primero estábamos todos contentos porque nos quedábamos en nuestras casas, y después pasamos por una bronca de que no podemos hacer esto. Creo que en realidad, hasta que todo eso que está en ebullición todavía no decante y otra vez, fondo, vamos a estar en un proceso de un tiempo largo que nos vuelve otra vez a la necesidad de pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo que más nos enoja y lo que nos fastidia a todos, yo también, es que de algún modo sabemos que no podemos escaparnos y que tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, debatiendo con nosotros mismos, mirándonos hacia adentro, para descubrir qué hay de valioso y que a lo largo de mi vida por ahí no lo he tenido en cuenta. Creo que hoy la salud tiene otro valor. El poder salir a trabajar sin duda tiene otro valor. La libertad, el poder salir a la calle, todo eso que antes lo teníamos al alcance de la mano, creo que hoy nos reclama, casi te diría como un nuevo estatus de situación, ¿sí? Con una nueva valoración. Por eso es que este tiempo va a durar tanto cuanto la humanidad necesita poder aprender lo que había olvidado. Yo no sé si lo tomaría como una cuestión kármica, lo tomaría más bien como un aprendizaje, como esta necesidad que tenemos de volver a encontrarnos. Y mirá, vas a repetir la escuela hasta tanto tales conceptos se hagan carne en vos, no es solamente una cuestión mental, ¿sí? Sino que se incorpore. Fíjate vos cómo nos cuesta vivir en nuestra propia casa. Nuestra propia casa para muchas personas se ha vuelto una cárcel. Eso es muy loco. Cuando nosotros hemos caído en esta situación en la cual
el hogar, aquello de lo cual nosotros hemos construido como mundo, nuestro pequeño mundo, nuestra casa, nuestra familia, se nos vuelve una cárcel, se nos vuelve algo pesado, y estamos como leones enjaulados. Creo que es porque todavía no hemos hecho ese proceso de aprendizaje, de encontrarnos con nosotros mismos interiormente, de mirarnos de verdad. Bueno, lo que pasa también, Sergio, yo creo que cuando nosotros abrimos, nos sentimos como encerrados, pero bueno, abrimos las celdas de de nuestro espacio interior, o sea, podemos hacer Ahí está. esa oportunidad. Sin embargo, creo que todos los que estamos en el trabajo de desarrollo espiritual, no estamos tan dispuestos a ir muy adentro. Por eso que yo digo que yo creo que es como, yo identifico toda esta cuarentena, lo cual me ha resultado muy interesante desde el desarrollo espiritual, ¿no? Con muchas curvas, ¿no? O sea, con una curva de gran crecimiento, diciendo, bueno, ahora sí, por primera vez puedo dedicar tiempo a mi desarrollo espiritual. Pero sin embargo, cuando ya te empezás a meter en ciertos caminos, la verdad que dicen, no, la verdad, no puede ser, no aguanto más, quiero salir. Entonces, es interesante, nosotros mismos, sabes que a mí siempre me gustó mucho la imagen de, viste, el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado, uno de los más sagrados de la India, ¿ok? Normalmente tiene bastantes interpretaciones de distintos autores, y uno de los autores es Gandhi, y Gandhi hizo la interpretación del Bhagavad Gita en la cárcel, ¿no? Con la riqueza que tiene, ¿no? O sea, fue de todo, él estaba totalmente encerrado y sin embargo pudo tener esa riqueza y esa libertad para poder desarrollar una interpretación. Entonces yo también creo que tiene que ver un poquito con eso. Te quiero hacer una pregunta. Fíjate que, Sí, perdón. Dime. no, una experiencia que nos pasaba a nosotros. Nuestras iglesias luteranas, primero que no somos grandes comunidades como la Iglesia Católica, por ejemplo, por ponerte una denominación. Entonces, cada domingo, cuando nos juntábamos, venían 15, 20 personas, ¿sí? El domingo a la celebración del culto, ¿no? De repente, la pandemia dijo, hay que cerrar las iglesias porque son aglomeraciones de personas. Yo me agarré la cabeza y digo, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Resulta que en realidad se abrieron tantas posibilidades, muchas más de las que en realidad teníamos. Es decir, hoy día participan de espacios como este, de Zoom, de cultos virtuales, de cantos, de reflexión, en todas las casas donde la gente está. Es decir, que todo ese pensamiento de que hay que ir a tal lugar para que en tal lugar vos consigas tal cosa, la religión, la fe, la creencia, la práctica de la fe, se volvió doméstico. Es decir, hoy día, sentado en el sillón de tu casa, basta con que vos te dispongas y podés estar con vos mismo conectado con Dios. De una manera única, irrepetible, valiosa, y se volvió tu casa, se volvió iglesia. Es decir, eso es mágico. O yo te vi a vos meditar, digo, ¿cuántos han vuelto otra vez a descubrir que en su casa podían tomarse un tiempo para la meditación, para los ejercicios de yoga, para poder aprender otra vez a respirar, porque ahora no estoy corriendo, no estoy en la vorágine y no necesito ir a tal lugar para hacer tal cosa, ¿no? Es decir, es como destruir una estructura, ¿no? Destruir la misma estructura, ¿no? Totalmente, Que en definitiva totalmente. la estructura también es una muestra de poder, siempre, ¿no? Así Sí, que, sí. Ahora, vamos a tener que ver qué de todo esto va a quedar para cuando terminemos esto. ¿Sí? Mi pensamiento ahora es cómo vamos a ser iglesia, cómo vamos a ser personas de fe en el mundo que está por venir, con las nuevas estructuras que sin duda alguna no conocemos, no sabemos, donde el mundo se me ha vuelto hostil. Porque el día que abran la posibilidad de salir de nuestras casas, no va a ser tan sencillo. Porque
en realidad lo que está pasando ahora es que mucha gente en países donde ya se ha abierto la cuarentena no quiere salir porque el mundo se le volvió hostil, sale con miedo. Y entonces creo yo que el miedo va a ser un factor que vamos a tener que enfrentar cuando todo esto termine, como un desafío grande del ser humano, eh, para ver cómo volvemos a vivir en esta creación, en este mundo, que ahora nos es hostil, nos es al menos peligroso, ¿sí? ¿Sabes qué? Justo ¿Se te iba a hablar, entiende? sí, Pueblo perfecto, y de cosas. te iba a hablar justamente del miedo, ¿verdad? Que tú el otro día, justamente en tu homilía, a mí me resultó muy atractivo. ¿Qué pasa con el tema de la gente que vuelve, o sea, eh, trabaja, desarrolla más su parte devocional producto del miedo? ¿Mm? O sea, ¿qué tan, esa nos, me cuestiona a veces esa falta de autenticidad que puede pasar desde la verdadera fe, que resulta que yo sé que tengo la fe, pero solamente vuelvo cuando tengo miedo. Me gustaría que me hablaras un poquito de eso, no sé si entendés lo que te quiero plantear. Sí, 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 sí. Si tu relación de fe es producto del miedo, eso es una mecha corta, digamos, ¿sí? Es decir, esa vela se apaga rápido porque en realidad no tiene dónde agarrarse. La experiencia del miedo lo que nos hace es enseguida buscar salvavidas, es buscar cómo hago yo para salir de este miedo. Pero ¿qué hago yo con todo lo otro, con el día a día, con el paquete que tiene que ver con mi vida, las preguntas fundamentales de cómo vivo mi vida? Eso no te lo responde el miedo. El miedo te deja ahí otra vez de vuelta, librado a tu propia visión. Entonces, para nosotros, yo contaba que la experiencia del miedo para mí no fue una experiencia que me motivó a hacer un camino espiritual. Eh, Va a tener que ser el encuentro conmigo mismo, el encuentro con aquellas cosas que quizás en algún momento no quise ver o no podía ver, y con aquellas cosas que sí teniendo, las puse como valor y digo, wow, esto a mí me hace más ser humano, me hace mejor persona, y esto es lo que yo quiero cultivar. Vuelvo al Génesis. Cuando en el libro del Génesis dice Dios que creó el jardín del Edén y puso al ser humano para que lo cultive, dice la palabra cultivar, cultivar, culto, cultura, son todas de la misma raíz, ¿sí? Es decir, es un trabajo, el culto, es un trabajo, la cultura, es un trabajo el cultivar, y si queremos realmente relacionarnos con Dios, el Dios adentro nuestro o el Dios sobrenatural, es un trabajo de cultivo de todos los días, de cuidado, que se hace cultura. Cuando se desliga ese trabajo y se pone, la cultura se cosifica, el culto se cosifica, entonces realmente hemos puesto por fuera de nosotros aquello que debería estar adentro, ¿se entiende? Y ahí el miedo no tiene respuestas, porque el miedo te deja a la mitad de camino. Eh, Claro, claro. es parte de un trabajo íntimo el que tenemos que hacer, ¿sí? Claro, sabes que A mí, lo que estoy mirando, es que no será que, perdón, creo que ya vienen siendo, chicos, ahora en un ratito empezamos con las preguntas al final en un ratito ya estamos. Creo que hay alguien queriendo hacer una pregunta, no la puedo ver. Eh, ¿No se ha hecho por casualidad, Sergio, casi, viste, cuando uno relaciona y bueno, los que hemos tenido muchas, a lo mejor, venimos de religiones que son bastante estructuradas y que muchas veces, bueno, muchas veces no, y que se han basado en el miedo, que se han basado justamente en el miedo para el trabajo devocional.
a lo mejor esto también lo veo como se ha formado como una religión del COVID, porque en definitiva pasa a ser una religión, ¿no? Pasa a ser una religión del cual, ante el temor, sigo los preceptos, sigo los mandamientos. Mi mandamiento ahora es el tapaboca, ¿no? O sea, el no poder abrazar a nadie. O sea, es interesante ese concepto, ¿no? Lo relacioné con el miedo, ¿no? Porque muchas religiones se basan justamente como utilizan el miedo como recurso, ¿verdad? Ahora, si el mandamiento fuera la única manera en la cual vos te vinculás con ese Dios, mi humilde opinión es que todavía estamos a mitad de camino. Esto es lo que quería compartir. Después del miedo, después de la ley, después de aquello de lo cual mínimamente vamos a ponernos todos de acuerdo, che, está bueno cuidarse, está bueno ser solidarios, está bueno resguardarse, está bueno usar barbijo. Bueno, eso no alcanza, Pablo. No, porque detrás de la ley, o lo que sustenta la ley, tiene que estar, decir, bueno, ¿por qué hago todo eso? Porque en el fondo lo que valoro es la persona humana por sobre la economía. Entonces significa que el Dios economía se rinde ante la supremacía de la vida humana, la persona. El hecho de que podamos ser productivos o que podamos salir a trabajar se rinde ante la necesidad del cuidado, del afecto, de aquellas cosas de las cuales en realidad hacía mucho tiempo lo vivíamos como natural. Y los argentinos somos afectuosos. Creo que hoy día nos estamos dando cuenta lo terapéutico que es un abrazo, un beso, lo terapéutico que es el encuentro. Creo que todos hoy lo que más resentimos es la posibilidad de encontrarnos. Fíjate vos qué cosas simples. No lo tendría yo como religioso que venir a decir, pero creo que estamos todos aprendiendo de eso. Y en realidad, esta religión del miedo, que es el COVID, es como los 10 mandamientos, esta imagen que vos hiciste, nos debe llevar todavía a otro escalón más, o más abajo, más profundo, como quieras ponerlo, que tiene que ver con empezar a descubrir aquellas cosas que habíamos guardado en el cajón o en el baúl y que estaban archivadas. Bueno, ahora tenemos que ir a descubrir eso, ¿sí? Buenísimo, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Yo, no sé, me gustaría dejar un espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta. Recuerden que están con los micrófonos, o si quieren escribirlas también, podemos hacer. ¿Una pregunta por ahí? Ahí tenemos a José Luis. O sea que José Luis también es un buen referente dentro de del mundo marista, ¿verdad, José Luis? Sí, ¿no? Marista, ¿no? Marianista. Perdón. Más o menos Marianista. similar. No, quería agregar algo a lo que comentaba Sergio, que por ahí a veces no hay puede haber, ¿no? Diferentes vertientes dentro de lo que es una religión más tradicional, y dentro de ellas hay distintas visiones de lo mismo, ¿no? Y depende de dónde uno se quiera enfocar. Uno puede enfocarse, por ejemplo, en los mandamientos como no, prohibido, por el miedo porque Dios te va a castigar, o si sos cristiano o algo similar al cristianismo, porque muchas religiones hablan de lo mismo, te vas a basar a lo mejor en las bienaventuranzas, donde Jesús dice, felices los, o sea, hace un refuerzo. La ley está bien, como dijo Sergio, para más o menos tener algún tipo de base común para no hacer cualquier cosa, pero después viene como algo superador que tiene que ver con la felicidad. Entonces, muchos profetas, Jesús fue uno, pero muchos otros también, hablaron mucho más de la felicidad
y en eso no hay nada de miedo, no se trabaja con el miedo. La estructura de ciertas iglesias, en cierto momento de la historia, obviamente, aprovecharon o hicieron uso de algún mensaje sesgado, ¿no es cierto?, porque les convenía, esa es otra historia, pero en el siglo XXI, la verdad que yo participo en el día de hoy, y no se habla de ese tipo, con ese lenguaje más, hace muchos años, pero es verdad que quedó, ¿no?, en el inconsciente colectivo, en la gente que por ahí escucha y tiene razón, o si lees libros de historia, pero en el momento actual no, las iglesias todas, de todas las denominaciones cristianas y las no cristianas también, se están dedicando, ya que no pueden dar su culto, su celebración religiosa, a repartir alimento a la gente, porque esa gente es la que necesita. O sea, y ahí está tal vez la respuesta a esta llamada que nos hace este contexto, ¿no? Más la solidaridad, el lenguaje de la casa común, ¿sí? Que todas las religiones lo mencionan de distinta manera, el universo, etc. Y hoy todos estamos comprometidos en esa línea, ¿no? Y creo que es una cosa muy interesante. No por eso está buenísimo lo que está pasando, porque realmente es muy preocupante, ¿no es cierto? Tanto en la nivel de salud, como no es mi caso porque soy docente y sigo cobrando y no tengo tanto tiempo para meditar porque los docentes laburamos como negros en esta época, es impresionante, trabajamos el triple que antes, así que mucho tiempo para meditación no hay, pero bueno, cada cual le va tocando de una manera distinta, o sea, muchos estamos con un exceso de exigencia, igual que el personal de salud, que no solamente son los médicos y enfermeras o enfermeros, sino también el personal de limpieza del hospital, que no se lo tiene a veces en cuenta, y está totalmente exigido, sobrecargado, y tiene que volver con mucha angustia, viajar en colectivo, con miedo al contagio. Bueno, no es una situación feliz. De último, no puede aprovechar la situación para sacar alguna enseñanza, que es una mirada más positiva. Pero quiero recalcar eso de que en este momento por ahí hay más un movimiento hacia lo solidario, ¿sí?, y hacia esas bienaventuranzas, más que al miedo, al castigo, que se parece al miedo del COVID, ¿no? O sea, como un respeto más que un miedo, y creo que el respeto está bueno, el miedo paraliza. Como dijo Sergio, si vos basás tu fe en el miedo, no te va a durar mucho tiempo esa fe, y en cualquier momento la desechás porque no te sirve, porque no te hace feliz. Sí, lo que tiene que hacerte la fe, sea la que fuera, la que practiques, es llevarte a la plenitud y a la felicidad. Entonces, si te basas nada más que en el miedo, bueno, es un poco infantil, es como sos chiquito, bueno, papá y mamá me va a castigar, por eso me porto bien, pero es un poco infantil. En la vida adulta, me parece que hay que dar un paso más. Gracias. Vos sabés, José Luis, que me gustaría compartir con vos y con los demás. Me vino a la cabeza aquel tema que lo tenemos nosotros de que éramos chicos, el diluvio. Dios le dijo a Noé, le dice, mirá, dice, Noé, construí un arca, ¿sí? Construí un arca, porque van a venir tiempos duros, ¿sí? Bueno, Noé construyó un arca, y en realidad, cuando llegó el momento de que las aguas empezaron a crecer, Noé lo que hizo fue encerrarse con su familia, con los animales que tenía, y aquello que en realidad Dios le había dicho, construir un arca, Noé lo entendió solo para él, ¿entendés? Y se cerró en el arca hasta que todo pasó. Y caiga quien caiga, muera quien muera, en realidad Noé lo reinterpretó para sí mismo nada más, ¿sí? Es muy distinto que una visión, qué sé yo, como la de Abraham, en la que Dios le dice a Abraham, che, Abraham, salí de tu tierra y andate a un lugar donde yo te voy a decir que es una tierra mejor. Y Abraham juntó la mujer, el sobrino, los que trabajaban con él. Es decir, fíjate vos cómo son dos mentalidades o dos maneras de ver una misma. Mientras que Noé se cierra en esta cosa casi, yo diría,
voy a exagerar, egoísta, digamos, me salvo yo y mi familia, Abraham lo abre a todos, y lo que era para él se lo regala al resto. Entonces, creo que en este momento tenemos frente a nosotros la posibilidad de elegir, o me salvo yo, o nos salvamos todos. Y el nos salvamos todos es donde yo decía la vez pasada, apunta esencialmente a la hospitalidad. No una cuestión de si tenemos o no tenemos hospitales, ¿sí? Pero al saber que todos nos necesitamos, la hospitalidad trasciende simplemente el cuidado de un enfermo en un hospital frente a una pandemia. Tiene que ver con la posibilidad de ser solidarios, de salir al encuentro sabiendo que el que está al lado tuyo por ahí no tiene trabajo porque trabajaba en negro y de repente quedó sin trabajo, pero que la vida de ese ser humano vale la pena tanto como la mía, y poder decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, hoy cociné un poco más porque pensé en vos y te paso un plato de comida. Digo, esas cosas nos llevan a como humanidad a poder ser mejores, ¿sí? Desde ese lugar nada más. Muy interesante lo que vos decís. Hay una ley, los 10 mandamientos, pero también hay bienaventuranza, es verdad. Depende cómo cada uno lo mire. Sergio, una pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Le quería decir, comentar algo para el cierre de alguien. No, te quería preguntar, Sergio, ¿qué se viene? ¿Qué pensás que se viene? ¿Qué se viene? Es la gran pregunta. Por lo pronto, creo que muchas estructuras que teníamos y que dábamos celosamente como, como la única manera de vivir, creo que han colapsado, ¿sí? Y tenemos que ser creativos ahora. Es un mundo que nos va a reclamar esto justamente, ¿sí? ¿De qué manera podemos ser creativos para reinventarnos y para volver a crear un sistema donde quepamos todos, que haya un lugar para todos, y volver otra vez a, no sé, antes de pensar que hay seres humanos que son descarte, a mí me llegó mucho ese tema. Digo, pucha, ¿en qué momento yo pensé que una persona después de la jubilación o después de cierto tipo de edad ya no importa, ya porque simplemente no produce? Bueno, ahora está en el centro del cuidado, de la admiración. Capaz que lo que se viene para adelante es mucho mejor de lo que teníamos, ¿sí? Siempre y cuando, digo yo, esta generación que atravesó le cuente a la próxima lo que vivió, porque de nada va a servir si el chico que nace el año que viene o después de la pandemia y que no ha vivido esto, cuando, bueno, no terminé la idea, digo, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, había muchos que no habían tenido la experiencia de haber sido esclavos en Egipto y de haber pasado todo lo que pasaron. La única manera en la cual esos que entraron en la tierra prometida podían valorar la libertad y valorar lo que tenían ahora era solamente una y otra vez, no dejando pasar, no dejando de lado esa experiencia que se pasó como tradición también, ¿sí? Por eso para mí es muy valioso que nosotros de ahora en adelante, para lo que venga, esté el condimento del COVID como parte integrante. Es decir, de ahora en adelante, cada vez que nos juntemos alrededor de una mesa, tendríamos que brindar simplemente por el hecho de haber atravesado un momento en el que no nos podíamos juntar. Se tiene que volver a hacer liturgia eso. Se tiene que volver a recordar una y otra vez
porque eso que nos está dado no es así gratuito solamente. Me parece a mí que tiene que ver con algo que tenemos que aprender a valorar. ¿Se entiende lo que quería compartir contigo, no? Sí, sí, gracias, Sergio. ¿Sabes qué? Map quiere hacer una pregunta. Sí, yo te habilito, Map. ¿Dónde estás, Map? Sí, sí, sí. Sí, acá el amigo, el auspiciante. Bueno, en principio, agradecerte, Pablo, por traerlo a Sergio, un fenómeno. Me hice 108 preguntas, pero mientras te escuchaba hablar, la verdad que es para largo, pero te voy a hacer una simple, no sé si simple, es una forma de decir, pero con este contexto, ¿no?, del coronavirus, está claro que hablando desde lo espiritual, hay algunos paradigmas, o uno por lo menos, que van a caer y van a aparecer seguramente uno nuevo, ¿no? Es un gran momento para que esto ocurra. ¿Por dónde pensás vos que puede, dentro de la espiritualidad, por dónde puede ir este camino? Lo que yo te dije antes, nosotros, personas religiosas, le tenemos mucho miedo a lo que va a suceder fuera de la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo parte de una estructura, ¿sí? Y lo que está colapsando ahora es la estructura. Es decir, nosotros teníamos la iglesia como el espacio sagrado, entre comillas, ¿no? Ahora ese espacio sagrado no está más. ¿Por qué? Porque yo te estoy haciendo el culto en vivo y en directo, y vos lo estás mirando en tu casa, cebándote un mate y tomando un mate y sentado en tu sillón se volvió espacio sagrado en ese momento, y la iglesia está vacía, y hay un montón de maneras de comunicarse en las cuales esta estructura ya no responde de la misma manera. Las cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, recién hablaba, creo que Juan Pablo, decía, nos dimos cuenta que antes la vida era el sacramento, qué sé yo, el bautismo, los rituales de paso. Hoy se volvió una bolsa de comida, el sentido de la iglesia. El poder salir a decir, che, mirá, ¿sabes qué? Acá tenés una bolsa con alimentos, con lo que necesitas. Digo, eso, y te lo digo afrontando todo lo que eso se viene, inclusive más, que esta estructura ya no me contenga a mí. Claro. ¿Por qué? Porque muy interesante. nos hemos dado cuenta de que hay ciertas cosas de las que pasan a ser superfluas, ya no son más necesarias. Por eso yo le decía a Pablo, ni digas todos los títulos que tengo, porque hoy el verdulero, por decirte un estereotipo, ¿no? Sí, sí. El que atiende el supermercado chino se volvió mucho más esencial que yo. Él puede salir, yo no. Mi título lo enrosco y lo taparé, o lo pego en un cuadrito. Pero si el supermercado no abre, o si la verdulería no abre, o si el que hace la limpieza en un hospital no va, ese se volvió fundamental en un nuevo orden. Esto es lo que me parece ahora que realmente trae como algo nuevo, ¿sí? Buenísimo, sí, una resignificación sobre todo de los valores, ¿no? Totalmente. Que atraviesa todas las religiones, que atraviesa todo. Pero sí, claramente, claramente. Entonces, yo desde mi lugar te digo, hoy día, por ejemplo, tengo una llegada a un promedio de casi 100 personas por semana, cuando antes mi promedio era de 50. He duplicado la cantidad de personas que hoy participan de espacios religiosos por estudios bíblicos, por charlas por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por un montón de medios, y antes no era así. Entonces, yo ante ese pronóstico, ante ese panorama, digo, estoy mirando con mucha atención cómo va a ser.
creo y quiero Pero compartir. positivo. Perdón. ¿Sí, María? ¿Simón? ¿Qué? No, digo que positivo, que lo veo con mucha esperanza, que está bueno, que me gusta el mensaje. Sí, sí, yo creo que sí. Va a permanecer un poco más despierto quien tiene realmente también la voluntad, ¿no? Porque yo ahora estuve viendo un poquito, tengo a mis hijas en Europa y están haciendo hoy ya casi la misma vida de siempre. O sea, yo estoy sintiendo que están volviendo a lo mismo. Eso por eso digo que no es, al, com- al comienzo yo veía, bueno, esto va a ser como un cambio totalmente, un salto cuántico mundial, y no, evidentemente creo que bueno, que van a sostener este despertar y a lo mejor, ojalá y podamos tener este mismo proceso del COVID, poderse llevarlo con uno, ¿verdad? Como para sostener también, ¿no? Este pequeño o mucho despertar, ¿no? Sí, yo creo positivamente que para nosotros va a ser un antes y un después. Para mí, realmente, y miro con asombro cuando hay países que, bueno, tan livianamente asisten a la muerte de miles de personas, como si fuera, no sé, el corolario o el precio que hay que pagar por seguir sosteniendo algo viejo, digamos, que cuesta amigos, ¿eh? Digo, no es menor el dato, una vida es importante, no me imagino miles. Entonces, por eso digo, quizás estos países que volvieron a la vida como si todo fuera que no pasó nada o que creo que van a tener que volver a la escuela otra vez, ¿sí? Sí, sí. No, Estoy convencido de eso. otra cosa también yo te quería, y con esto si querés vamos cerrando ya por el tiempo, pero también te quería destacar Dale. mucho que acá estamos reivindicando muchos valores que en países con muchas con tradiciones mucho más ancestrales, correcto, ya tiene, que es como el respeto a los adultos mayores, ¿no? O sea, ni hablar en la India, en China, o sea hay un respeto notable, total, ¿no? Y acá prácticamente son las historias que hemos escuchado, ¿no? Sobre todo de lo que son los lugares de cuidado de adultos mayores, dan pánico, ¿no? Así que creo que también, ¿no? Por ahí estamos haciendo como eso, ¿no? Como reconectándonos nuevamente con estos valores que para otras sociedades son mucho más naturales. Sí, Pablo, sí. Sí, sí, Andrea. ¿puedo compartir algo con Sí, Sergio, con todos, con vos? por favor. Yo lo vivo tal cual lo dice Sergio. En lo personal, desde el comienzo, para mí es una oportunidad única de quedarme en casa, en conexión interior, con mucha profundización, con mucha profundidad y, por otro lado, también este aspecto del que estás hablando tanto, se van moviendo un montón de cosas en el corazón y siento que el corazón también se abre hacia otras personas. Por ejemplo, una cosa que recién pensaba, ¿no? Se me ha dado por hacer tortas una vez por semana y como sé que una no me va a alcanzar, hago dos y entonces reparto la gente que está sola, llevo a mi madre, a mi tía, etcétera, ¿no? Algún amigo que se encuentra solo. Y de eso, en mi caso, así lo estoy viviendo yo, como una oportunidad única, que antes era todas las corridas, todo mirando el reloj, siempre trabajando, yendo, viniendo, y ahora como que hay ese espacio de reflexión sobre el sentido de la vida, el sentido de quién quiero ser yo en este momento. Así que bueno, agradezco mucho todo lo que has contado, me sentí totalmente identificada y con lo que decía Sergio y con vos, Pablo, por la propuesta te agradezco infinitamente. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Lindo tu testimonio. Y dale para adelante, que en realidad lo más lindo es poder empezar a descubrir esas cosas que teníamos nosotros y que las perdimos, ¿sí? Por la vorágine del tiempo, pero que son cosas sencillas. ¿Cuánto cuesta hacer una torta y hacer feliz un rato a alguien? Eso es impagable.
Ujú. Gracias, Sergio. Vuelvo a decirte, una humanidad compartida nos has enseñado, nos has mostrado, y la verdad que esa humanidad se nota a flor de piel en vos. Gracias, Así que gracias. gracias, muchas gracias. Gracias, André. Bueno, ¿alguna última pregunta? Si no, yo siempre hago que cerremos antes de despedirnos, con un minutito de silencio. Bueno, gracias por esos minutos. Un minuto solamente, ¿no? Y parece una eternidad, ¿no? Y es un solo minuto en silencio, no cuesta tanto. Bueno, chicos, bueno, gracias a todos. Sergio, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos por acompañar. Este lo voy a dejar, queda subido, queda grabado. Después lo voy a pasar al Facebook, porque no se puede hacer en vivo, pero bueno, ahí lo paso también. Así que, bueno, y los invito a todos mañana. Mañana hacemos una segunda charla con un rabino reformista también, conocido también por Sergio, casualmente al final se terminó conociendo. No se lo pierdan, es genial. Genial, ¿no? Es Damián Caro, así que creo que también va a ser algo muy, muy hermoso. Bueno, gracias a todos, se los quiere mucho. Namaskar a todos. Gracias, Sergio. Gracias, Pablo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Victoria.